damos una bienvenida y esperamos que esta conferencia la disfruten mucho. Eh, el decano nos va a presentar al conferencista para iniciar. Muy bien. Bueno, muchas gracias al doctor Gilberto Loaiza Cano por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias también al equipo académico de la facultad, a la historiadora Lea, también a Marcela Posada, a Sarelis y también a Doris Silvana, que son las asistentes de las maestrías, por acompañarnos en la logística de este evento. Un poco también para contextualizar, antes de presentar al doctor Gilberto Loaiza Cano, que se va a ocupar en el día de hoy de esta conferencia, el propósito fundamental, estimados estudiantes que nos acompañan en el día de hoy y que hacen parte de nuestras maestrías en historia, en filosofía, la de género, la maestría en literatura y en lingüística, tiene que ver con un tema pendiente, una tarea pendiente que desde la Facultad de Ciencias Humanas teníamos que haber iniciado de manera presencial, pero pues bajo las actuales circunstancias pues nos corresponde hacerla a través de estas mediaciones tecnológicas. Un poco la lógica de esto, como se les informó en un correo electrónico, es que empecemos a dialogar entre cada una de las maestrías nuestras sobre el tema de las ciencias humanas, la reflexión de la investigación en ciencias humanas, la reflexión teórica en ciencias humanas, y tiene que ver un poco con la lógica que dentro de unas maestrías que están adscritas a la Facultad de Ciencias Humanas, no tienen dentro de su plan de estudio algunos seminarios integradores. Eso es una de las falencias nuestras que se va a ir corrigiendo y que por lo pronto lo estamos haciendo como un seminario libre, como un seminario complementario, y lo iniciamos en el día de hoy, en la tarde de hoy, con el doctor Gilberto Loaiza Cano, y posteriormente, dentro de 8 días, vamos a tener también la presencia del doctor Humberto Quiseno, también de la Universidad del Valle, y cerraremos esta jornada con la participación de los 5 coordinadores en una discusión que queremos tener con ustedes, un diálogo que queremos tener con ustedes con respecto al tema de sus proyectos de grados, proyectos de tesis y el proceso de formación académica en ese sentido. Bueno, dicho esto, también pues tenemos que agradecer que este espacio se logra gracias al apoyo del Departamento de Posgrado que dirige el doctor Carlos García Alzate, pues que nos ha dado el apoyo logístico para que esto se dé y se lleve a cabo. Bueno, el doctor Gilberto Loaiza Cano, que hoy nos acompaña y que va a disertar sobre las ciencias humanas como ciencias de Estado, es doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Además, es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene como áreas de interés el tema de la historia intelectual, la historia de América Latina. El doctor Gilberto Loaiza, además, es autor de diversos artículos, entre otras cosas. Recientemente, hace algunos años, fue el editor invitado de la revista en este momento insignia de nuestra universidad, doctor Gilberto. Precisamente el doctor Gilberto dirigió un dossier sobre sociabilidades a nivel histórico. Y le digo, doctor Gilberto, además, porque en el día de hoy tenemos una buena noticia que recibimos esta mañana. Historia Caribe fue elevada por Chimago, junto con Historelo, las 2 revistas en Colombia, a cuartil 2 de Chimago. Entonces, eso también nos da a nosotros un reconocimiento de que lo que hemos estado haciendo desde la facultad, desde nuestros programas, precisamente con el colega Gilberto Loaiza Cano, pues también empieza a tener sus frutos a nivel del reconocimiento académico a nivel mundial. Bueno, sin más, estimado doctor Gilberto, le damos la palabra. La dinámica es como se había planteado, va a estar pendiente Lea, Sarelis y Silvana del acompañamiento para cuando se den las preguntas, y seguramente va a ser esto un espacio muy importante en el proceso de reflexión sobre las ciencias humanas que debemos hacer desde cada una de las maestrías de nuestra facultad. Doctor Gilberto, reitero nuestras
agradecimientos, nuestras buenas tardes por estar acá y pues tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. En medio de esta situación tan difícil, pues es importante que en medio de esta situación tengamos un vínculo, tengamos comunicación. Espero que me avisen cuando no escuchan, que a veces me preocupa eso, que dejen de escucharme. ¿Escuchan bien? Sí, señor. Muy bien, bueno. Como les decía, yo estoy muy complacido de haber sido invitado a esto que ustedes denominan un seminario integrador de las maestrías, cuyo propósito, si bien entendido, es que ustedes tengan la posibilidad de reflexionar en torno a ciertas características específicas de las ciencias humanas, sobre todo en el hallazgo de unas afinidades que a veces no son tan evidentes. Y yo opté por lo siguiente. Yo les envié un texto que espero que le hayan echado un vistazo, que es una reflexión, por no decir más bien una evocación y reivindicación de un libro que cumplió hace poco 50 años de existencia, que es La arqueología del saber de Michel Foucault, cuya primera edición data de 1969. Esa reflexión sobre ese ya viejo libro de Michel Foucault la he compartido con ustedes. Y esa será la primera parte de mi exposición, hablarles de un par de cosas que considero merecen ser destacadas de un libro que quizás hemos olvidado. Y el segundo asunto que vamos a tratar, que les voy a presentar, tiene que ver, por supuesto, con el título de la conferencia, con una tentativa de demostración de los vínculos originales de las ciencias humanas con el Estado, lo cual significa entender las ciencias humanas como unas ciencias puramente políticas, en el estricto sentido de la palabra. Creo que estos tiempos difíciles que estamos viviendo han servido para recordar, entre otras cosas, que el Estado es importante, que el Estado es necesario y que además en su proceso constitutivo, en el proceso constitutivo del Estado, las ciencias humanas han tenido mucho que ver. Ellas se volvieron ciencias porque el Estado necesitaba conocer sistemáticamente a la sociedad que intentaba gobernar. Y en ese proceso, esas ciencias cumplieron un papel muy importante. Entonces vamos por la primera parte que les he anunciado. Vamos a hablar de la arqueología del saber. Como les decía, espero que hayan mirado, al menos ojeado, el artículo que les he compartido, que saldrá recientemente en la revista el Anuario Colombiano de Historia Social de la Universidad Nacional. La arqueología del saber, que apareció en 1969, es decir, que ya tiene encima medio siglo, debe interesarnos a quienes reflexionamos sobre las ciencias humanas, a quienes hacemos prácticas en las ciencias humanas, porque nos sugiere primero que la propuesta, en este caso, de un método de investigación que interpelaba a muchas de las ciencias humanas, es un método que después de indagar, yo puedo llegar a la constatación de que fue un método o es un método cuya aplicación o cuya validación en la práctica ha sido casi nulo. Hay muy pocos ejemplos
muy recortados ejemplos que nos digan que el método arqueológico que propuso aquella vez en ese libro Michel Foucault tuviese alguna aplicación fructífera, fecunda, en algún asunto de las ciencias humanas. Y eso es muy curioso. Esa curiosidad me animó a escribir sobre el libro porque en mis clases con mis estudiantes de filosofía, leyendo y releyendo el texto, encontrábamos unos atributos en la propuesta que el mismo Michel Foucault desechó por la genealogía luego, nos permitía abordar el examen, el análisis de textos, de diferentes enunciados, de tal modo que podríamos haber pensado, podría pensarse incluso hoy todavía, que al menos la lingüística, la literatura, la filosofía, la historia y la sociología eran disciplinas implicadas en esta propuesta metodológica que nos dejó Foucault. Otro asunto que me llama poderosamente la atención y que quiero compartir con ustedes es que no solamente el libro de Foucault, que data de 1969, sino otros productos, otras obras de esos años, de la década de 1960, son hoy por hoy textos referentes, canónicos, que ofrecen paradigmas. E incluso otros libros de décadas anteriores siguen siendo para nosotros muy actuales. Eso nos permite pensar en lo que es el rumbo de las ciencias humanas en otras latitudes, especialmente en Europa, en el mundo anglosajón, y lo que es las ciencias humanas para nosotros. Es decir, nosotros continuamente conversamos acerca de autores y textos cuyas obras fueron producidas en la década de 1940 o 1950 o 1960. Eso quiere decir que estamos conversando con unas obras que parecieran haber cumplido su ciclo en otras partes, o que mejor nosotros hemos encontrado en ellas unos puntos de referencia que todavía no tienen aplicaciones vivas en casos concretos nuestros. La propuesta Foucaultiana en este caso era una propuesta en una mutación en lo que hasta entonces solía ser el análisis e interpretación de los textos. La propuesta de Foucault, como otras propuestas de esos mismos años, de otros colegas, significaba pasar de la abstracción de los formalismos a una puesta en relación sociohistórica de los textos. Todo texto, todo enunciado, según Foucault, está sociohistóricamente situado y eso hace parte del ejercicio de comprensión y explicación del texto. Y no olvidemos, si acaso lo hemos olvidado, que en las ciencias humanas estamos siempre ante textos cuyas significaciones intentamos descifrar. Llevamos la atención también sobre un autor que fue el encargado en su momento de llamar la atención sobre lo que estaba produciéndose en esos años y anunciando al mundo las novedades de la obra de Michel Foucault. Me refiero al historiador y filósofo estadounidense Hayden White, que en ese mismo año 69 escribía en una revista muy importante, sobre todo para los teóricos de la historia. Hayden White hacía una especie de balance de lo que había sido hasta entonces la llamada historia de las ideas, o conocida mejor hoy como historia intelectual. En ese balance, además de hacer una especie de estado de la cuestión acerca de los avances que había tenido hasta entonces la historia de las ideas, presentó los autores que él juzgaba para su momento ofrecían los modelos más atractivos
del ejercicio de la historia intelectual, pero al mismo tiempo anunciaba el porvenir de esa historia intelectual. Y al anunciar ese porvenir de esa historia intelectual, presentó a un autor, no sé qué tan conocido sea ahora dentro de los estudios sociológicos. En mis tiempos, que no son remotos, ese autor era importante, era Lucien Goldman. Lucien Goldman fue un autor que se hizo muy famoso con un estudio que hizo sobre la obra de Pascal y de Racine, por presentar allí un método que permitió enlazar las propuestas ya viejas del formalismo en el análisis de los textos, que concebía que un texto merecía o le era suficiente un análisis inmanente, y le agregó a esa inmanencia preliminar del texto, le añadió la posibilidad de ponerlo en relación con un contexto que ayudara a entenderlo, que ayudara a explicarlo, a situarlo sociohistóricamente. Era una especie de mezcla del estructuralismo con su formalismo, con el marxismo. Esa era la propuesta de Lucien Goldman. Y al parecer Hayden White optó por esa alternativa que ofrecía la obra de Lucien Goldman. Y en esa dimensión estaba comenzando a evaluar Hayden White la obra, para entonces muy reciente, de Michel Foucault. De tal manera que cuando aparece la arqueología del saber en el año 69, había un interés en muchos académicos de encontrar una solución a ese antiguo análisis formal de los textos para ampliarlo más allá de un simple análisis formal, a buscarle un análisis, además de formal, sociohistórico. Al parecer, podemos pensarlo así, la arqueología del saber hizo parte de esa renovación, de esa mutación que le permitió a las ciencias humanas aprender o acostumbrarse a hacer el ejercicio de poner cualquier texto que tenemos al frente, ponerlo en situación, en una situación sociohistórica que contribuya a entender por qué fue dicho eso, cómo fue dicho eso, quién lo dijo en ese momento. Entre los aportes de la arqueología del saber que yo destaco es la redefinición del documento. Sobre todo para los historiadores que estamos acostumbrados a una idea de documento parecida a la de vestigio o retazo del pasado, o ruina del pasado. Para Foucault, la idea de documento queda completamente superada en la propuesta de la arqueología del saber. Él propone que en vez de hablar de documento, hablemos de monumento, y que en vez de intentar interpretar un documento, describamos los monumentos, describamos y analicemos los documentos. Y ahí viene otra parte, para mí sustancial, en la propuesta metodológica del ejercicio arqueológico de Foucault. Es la vocación netamente empírica del método Foucaultiano aplicado de esta manera. Para Foucault era muy importante simplemente dedicarse, y cuando digo simplemente hago énfasis en ese adverbio porque hemos tenido la idea de un Foucault oscuro, hermético, solo para eruditos. La propuesta de Foucault aquí es simple y llana: dedicarse a describir enunciados. La propuesta de Foucault es: dediquémonos a describir enunciados, a describir el conjunto de los hechos discursivos, con un solo propósito: hallar regularidades, hallar las reglas de formación, las reglas que hicieron posible la aparición de esos conjuntos de enunciados. De tal manera que la propuesta de Foucault era, primero, sacudir la noción anquilosada de documento, sacudir
las viejas categorías con las institucionalizadas con las que solemos trabajar en los archivos y en las bibliotecas y simplemente hacer una travesía que permita describir enunciados concretos de toda la Haya hasta hallar esas famosas reglas de enunciación, hasta hallar la ley que hizo posible que esas enunciaciones aparecieran y no otras. Algo que se sintetiza en una frase, a mi modo de ver, muy sugestiva de Foucault en ese libro, que es: no se puede decir cualquier cosa en cualquier época. La tarea, en este caso, del arqueólogo es saber por qué se dijo esa cosa en esa época, por qué la dijo ese fulano, dónde estaba situado ese fulano o esa fulana cuando dijo eso. Eso es lo que Foucault, grosso modo, quiso proponer. Con Michel Foucault y otros, como un Mikhail Bakhtin, por ejemplo, como la Escuela de Cambridge, que es contemporánea en las inquietudes de Foucault en los años 60, Foucault y otros les decía, vieron que era muy importante renovar la discusión acerca de la relación entre el texto y el contexto. Ustedes deben saberlo, ustedes, jóvenes investigadores, se darán cuenta seguramente de cómo es para nosotros de útil, pero al mismo tiempo de ilusoria, la relación que solemos establecer entre texto y contexto. Siempre nos interesa hallar el contexto de cualquier texto, contextualizar lo que encontramos, lo que pretendemos analizar, ubicarlo en lo que llamamos un contexto. Pues bien, estos autores lo que nos han estado diciendo, lo que trataron de explicarnos desde la década del 60 en adelante, es que los textos hacen parte del contexto, que el contexto está hecho de textos, que simplemente según el punto de vista que adoptemos en cualquier análisis, según el enunciado que tomemos, los demás enunciados son el contexto. La relación texto y contexto se vuelve mucho más sugestiva, mucho más significativa y basada en un sistema de relaciones que el historiador o el sociólogo o el antropólogo o el filósofo o el literato o el lingüista tendrá que saber descifrar. Cuando el enunciado que yo tengo entre manos está iluminado por otros enunciados que son el contexto y cuando otros enunciados son el texto mismo con el que yo trabajo y que se vuelve entonces contexto. Eso quiere decir algo más, que ningún enunciado es autosuficiente, que cualquier enunciado, que cualquier texto que tengamos entre las manos para examinar, pertenece a una relación, está situado en una relación. Y la tarea del investigador en las ciencias humanas es revelar esa relación, saber a qué relación pertenece, en qué relación está situado. Si ese enunciado es el primero en una cadena de enunciados, entonces quien hizo el enunciado es el pionero, el fundador de una escuela, de una tendencia filosófica, etc. O simplemente ese enunciado es la repetición de otros, es la réplica con respecto a una discusión que ya comenzó en otra parte. En fin, restituir esas relaciones es restituir las condiciones sociohistóricas que ayudan a entender los significados de esos enunciados. Hasta aquí dejo plasmado mi deseo de evocar una obra que considero, vuelvo a decirlo, no ha sido tomada con la seriedad que merece, que fue abandonada y que ofrece a las ciencias humanas hoy tantas perspectivas, a pesar de lo añeja y de lo descuidada. Hacer estos análisis arqueológicos siguiendo la metodología de Foucault expuesta en un libro de 1969 me parece hoy de suma utilidad para cualquier práctica de las ciencias humanas, para cualquier tipo de relación con los textos.
Ahora bien, en la misma intención de destacar a las ciencias humanas como ese terreno movedizo en que nos movemos, en que nos desplazamos, en que nos permite transitar fácilmente entre disciplinas, ya sea porque los objetos que estudiamos o porque los métodos que utilizamos nos obligan a establecer relaciones muy fecundas, me permito enseguida detenerme en el vínculo originario de las ciencias humanas con los procesos de constitución del Estado moderno. Y allí encontraremos que era otro el método o eran otros los métodos que eran considerados el fundamento de la cientificidad de lo que los individuos que investigaban en aquellos años consideraban científico. Para hablar de esa relación entre las ciencias humanas y el Estado, debo partir de una advertencia y aquí empezaré a compartir la presentación. Espero que me digan si están viendo la presentación que les voy a compartir. Sí, profesor, se está viendo. Ok, bueno. Para hacer esa advertencia, voy a apelar a unas palabras del sociólogo francés Pierre Bourdieu, cuando dictaba sus clases sobre la sociología e historia del Estado. Ya creo que hay un libro en español que traduce sus lecciones del Colegio de Francia que se llama así, sobre el Estado. Pero originalmente él escribió muchos de esos ensayos sobre la génesis del Estado moderno en su revista, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, una revista que es disponible en la red. En 1993 él llamaba la atención sobre una de las, digamos, características primordiales del Estado, sobre uno de los poderes mayores del Estado, es aquel de imponer las categorías de pensamiento que nosotros utilizamos incluso de modo espontáneo para designar cualquier cosa que hay en el mundo e incluso para designar el Estado mismo. Es decir, él nos decía, no podemos olvidar los científicos sociales, los científicos de las ciencias humanas, que las categorías con las cuales nosotros hablamos del mundo, vemos el mundo, pensamos el mundo, son categorías que el Estado nos la enseñó. El Estado nos enseñó a pensar de cierto modo, a actuar de cierto modo, a utilizar unos idiomas especializados llamados ciencias, y eso lo aprendimos desde la escuela, en los colegios, en las universidades, en las relaciones con nuestros maestros, en las relaciones con los libros, en fin, es un largo aprendizaje y es un aprendizaje tan cotidiano, tan consuetudinario, que se nos olvida que cuando vamos a hablar del Estado, estamos hablando en el lenguaje que el Estado nos enseñó. Que cuando pensamos sobre él, pensamos con las categorías que aprendimos mientras estábamos en la órbita de formación según las pautas del Estado. Por tanto, él decía, el peligro que nosotros corremos es de ser pensados por un Estado que nosotros creemos que lo pensamos. Repito eso. El peligro que corremos siempre al tratar de pensar en el Estado es que el Estado termine pensándonos a nosotros, cuando nosotros creemos que lo estamos pensando a él. Y él nos recuerda de ese modo que las ciencias sociales son hijas del Estado. Si hay unas hijas directas del Estado, son las ciencias humanas y las ciencias sociales. De modo que hay que tomar precauciones cuando nosotros queremos hablar del Estado. Yo me voy a detener en esa relación de ciertas ciencias y especialmente de las ciencias humanas y sociales, su relación con el Estado y cómo hubo una especie de recíproco apoyo
para que las ciencias fueran ciencias humanas y al mismo tiempo fueran ciencias de Estado, y que al mismo tiempo el Estado creciera, se constituyera en un aparato burocrático más o menos sistemático, ordenado, racional, en la misma medida que logró eh, eh, refinar sus dispositivos de conocimiento del mundo natural y del mundo social con determinadas ciencias. A propósito de esto, también les puedo recomendar un libro que explica cómo las ciencias sociales tuvieron su entronización institucional durante el siglo XIX. Eso lo explica muy bien en un librito muy provocador de Immanuel Wallerstein que se llama Impensar la ciencia social. Allí encontrarán una reiteración con muchas precisiones de lo que yo estoy intentando explicarles aquí. Esos fuertes vínculos del Estado con las ciencias en general y en especial con las ciencias del hombre es una de las premisas de lo que yo quiero exponerles acerca de cómo el Estado, para entender cómo el Estado necesitó conocimiento, necesitó saber para gobernar. No podía gobernar sin conocer ni el territorio ni la población. Tenía que dedicarse a conocer sistemáticamente el mundo natural, el territorio que iba a gobernar cada estado y la población que habitaba en ese territorio. Esa más temprana denominación del conjunto de conocimientos el Estado en su momento juzgó necesarios para ejercer un buen gobierno fue la denominación de ciencias útiles. Ciencias útiles, aquellas ciencias que cumplían sobre todo con la capacidad de representar la naturaleza, de describir los recursos de la naturaleza, de elaborar inventarios de los recursos naturales disponibles para los intercambios económicos, sobre todo esto en el siglo XVIII. Esas ciencias debían ser útiles a cualquier tipo de reforma administrativa, a cualquier tipo de reforma del funcionamiento del Estado. Por eso se volvieron importantes las matemáticas aplicadas al cálculo, las matemáticas aplicadas a las estadísticas, las matemáticas aplicadas al pronóstico económico, la cartografía para hacer los mapas de los territorios que debían controlarse y, como les digo, los inventarios de los recursos que pasaban por la creación de laboratorios para examinar esos recursos y por los museos donde se exhibían esos recursos extraídos de la naturaleza. Esas ciencias útiles fueron principalmente en su momento, terminando el siglo XVIII, la botánica, la geografía, la química y la medicina. Esas ciencias eran las que permitían al Estado de entonces tener los elementos suficientes de control sobre el territorio y la población. Y al lado de eso apareció un género de escritura que contribuyó muchísimo a la consolidación de ciertas prácticas científicas y de ciertos agentes de la ciencia que intentaron satisfacer su voluntad de ser gobernantes o al menos de participar de cualquier forma de gobierno con base en una demostración de los méritos científicos que ellos poseían. Entonces aparecen los proyectistas. Proyectista fue, por ejemplo, en ejemplos cercanos a nosotros, un José Celestino Mutis, un Pedro Fermín de Vargas, un Sabio Caldas. Ellos participaron de un género de escritura que se volvió muy común entonces. Era una escritura dirigida casi siempre al monarca, con una función netamente persuasiva,
en que querían convencer al monarca primero de un diagnóstico acerca de la situación de cada lugar, de cada territorio. Era una especie de distopía, un diagnóstico distópico que mostraba las carencias o las deficiencias de la administración colonial, y luego de ese balance distópico, pues presentaban el proyecto, el gran plan, un plan que solía ser un ambicioso plan colectivo en que intervenían varias ciencias útiles, varios oficiantes de diversas ciencias que se reunían para, por ejemplo, la creación de un laboratorio, de un museo y sobre todo para alguna labor expedicionaria, para una gran expedición en búsqueda de conocimientos del mundo natural y del conocimiento social de entonces. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tuvo antes de la Revolución de Independencia en las antiguas posesiones españolas en América, las prácticas de estas denominadas ciencias útiles, entre ellas, en el caso de un Caldas, la importancia que le concedían a la geografía. Hay una frase muy llamativa de Caldas al respecto, cuando en uno de sus primeros informes de sus viajes por lo que era entonces el virreinato de la Nueva Granada, él decía que la geografía es la base de toda especulación política. Cuando él decía esto, que la geografía es la base de cualquier especulación política, él no era el único que estaba reivindicando ni la geografía o la medicina o la química o la botánica. Para muchos de los oficiantes de estas diferentes ciencias de la época, cada una de esas ciencias era útil para la política, eran indispensables para la especulación política. Estábamos entonces ante un momento que lo podemos llamar en que era indispensable el uso político de la ciencia. Estas pretendidas ciencias eran útiles para el ejercicio de un aspirado buen gobierno. Y me permito dar un salto, es decir, de esa pretensión de una ciencia útil para el reino, unas ciencias útiles para el buen gobierno, vamos a pasar a otra percepción del sentido de ciencia unas décadas más tarde. Aquí me apoyo en un libro que bueno, no encontré una carátula adecuada para presentarlo aquí, que es La mecánica social, escrita por José Eusebio Caro en 1836. José Eusebio Caro, quien más tarde iba a ser uno de los fundadores del Partido Conservador Colombiano, quien iba a ser el padre del Miguel Antonio Caro, el político de la Regeneración. Aquí estamos ante el joven José Eusebio Caro cuando tenía solamente 19 años. Era estudiante de jurisprudencia en el Colegio San Bartolomé y estaba recibiendo lecciones de maestros como Ezequiel Rojas y Laurentino González, que tuvieron muchísima relación, entre otras cosas, con el nacimiento del Partido Liberal y que por entonces eran los receptores y transmisores más autorizados de las obras de Jeremías Bentham, de Antoine de Tracy, es decir, de lo que era por entonces el pensamiento de los empiristas británicos, los empiristas franceses, los ideólogos franceses en cabeza de Destutt Tracy, y el pensamiento utilitario vertido ya en una obra, en las obras ya maduras de Jeremías Bentham. Entre otras cosas, él simplemente, Bentham, era un continuador de una vieja tradición de pensamiento utilitario en la filosofía, y esta vez aplicada a lo que se iba a llamar en las décadas de 1820 y 30 en Hispanoamérica como ciencia legislativa.
Bien, me interesa llamar la atención sobre el libro de José Eusebio Caro, pensando ahora pues en los posibles orígenes de las ciencias humanas colombianas, en que este esbozo de libro, porque es un esbozo de libro, es una especie de libreta de apuntes de un buen estudiante de filosofía y derecho en el Colegio San Bartolomé, que tomó buena nota y que sirve de testimonio de cuál era la discusión de la época, de cuál era la preocupación sustancial de jóvenes que iban a ser funcionarios de Estado pocos años después. Y lo que tenemos al frente de nosotros a leer un libro como el de José Eusebio Caro es la tentativa de poner una tradición de pensamiento a las órdenes de la formación del Estado y sobre todo a las órdenes de la formación de unas nuevas ciencias que tenían que ver con la ciencia política. Entonces, si antes estábamos hablando del uso político de las ciencias, esta vez es que la política se vuelve objeto de la ciencia. Es la necesidad de que la política esté provista de los elementos metodológicos lo suficientemente rigurosos para que la política pueda llamarse ciencia. Y en este caso van a ser dos o tres ciencias fundamentales que nacen, se consolidan en esos años en muchas partes del mundo occidental, que es la ciencia legislativa, que se va a dividir en la ciencia constitucional y la ciencia administrativa, lo que hoy llamamos el derecho administrativo, la ciencia y la ciencia moral. Entonces ahí vamos a tener los rudimentos entre la ciencia moral y la ciencia legislativa, muy posiblemente de lo que para nosotros va a ser muy semejante a una especie de sociología o una especie de antropología o una especie de psicología, que veremos más tarde por qué. El librito de José Eusebio Caro expresa una preocupación de muchos autores, filósofos del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, sobre todo en Europa, que era la necesidad de enfatizar la importancia de un método aplicado a la observación de la sociedad, el método analítico, un método basado en la observación, en salir a mirar a la sociedad y describirla y clasificar según esa observación lo que hemos encontrado como rasgos de la sociedad. Por eso he puesto esta cita de esas palabras introductorias del librito de Caro. El que quiere aprender la ciencia del cielo sale al campo y comienza por observar la apariencia general que le presenta el cielo. El que quiere aprender la ciencia de la sociedad salga a la plaza y comience a observar la apariencia general que le presenta la sociedad. Hasta los tiempos de José Eusebio Caro, o un poco antes, era completamente claro que la observación del mundo natural había proporcionado un gran éxito a las ciencias. Que las ciencias de la observación, la botánica, la geografía, la medicina, habían logrado saber mucho acerca del cielo, del cosmos, del universo, del mundo natural, de los accidentes geográficos, en fin, pero faltaba aplicar ese método tan exitoso en esas ciencias, aplicarlo a la observación del ser humano. Esos son años en que, si ustedes miran con detalle, hay unos sucesos muy interesantes desde el punto de vista técnico de la aparición de instrumentos que van a ser una prolongación de la visión, instrumentos que van a estar al servicio del sentido humano de la visión. En todo caso, lo que va a ser la preocupación por observar al hombre va a partir de la premisa de aplicar un método que había sido exitoso en las ciencias de la naturaleza, que era la observación
la observación basada en la experiencia propia, es decir, no la observación mediante testimonios de otros, sino que entonces se sale a recorrer como un viajero el territorio para describirlo y luego representarlo en mapas, por ejemplo, para relatarlo, para hacer descripciones y clasificaciones de los hallazgos que encontraban en la naturaleza y luego en esta nueva preocupación en el seguimiento a las sociedades humanas. Ese testimonio de Caro sirve además para ver una relación casi inmediata, por no decir que para su tiempo una relación natural que hubo entre lo que pudieron haber sido los estertores de las ciencias humanas modernas y la medicina. Como había una pretensión de lograr tener una observación fidedigna de lo que sucedía en el cuerpo del ser humano, en el alma del ser humano, en la mente del ser humano, hubo una comunicación inmediata con la fisiología, con la medicina y con aquella vertiente de la medicina dedicada a hacer fisiología. Es un tiempo de discusión además muy fuerte acerca de las prácticas de la vivisección. Había algunos científicos de aquellos años tan obsesionados por conocer el funcionamiento del cuerpo y de la mente del ser humano que pretendían ver ese funcionamiento en vivo, es decir, hacer disecciones en cuerpos vivientes, lo cual era, hoy nos parece aún así completamente escandaloso y antiético. Pues bien, las prácticas de disección de fines del siglo XVIII y de los primeros decenios del siglo XX pretendieron proporcionar una información muy precisa del hombre físico y de la relación del hombre físico con su condición moral, con sus comportamientos, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus acciones, en fin. Había una ambición, una pasión desenfrenada por conocer al hombre en su naturaleza, en sus facultades, y creían que el mejor método de conocerlo era apelando al conocimiento fisiológico, a la medicina. Y así es como va a aparecer una sociedad, un grupo de individuos organizados, un colectivo interdisciplinario, como diríamos en el lenguaje académico de nuestros tiempos, en que se reunieron médicos, botánicos, geógrafos, historiadores, filósofos, lingüistas, en una sociedad que crearon en París en 1799, que se llamó la Sociedad de los Observadores del Hombre. Esa sociedad nació en 1799, fue relativamente efímera, existió hasta 1804, 1805, pero lo interesante es que fue una tentativa pluridisciplinaria para estudiar la naturaleza y las facultades de los seres humanos, para saber cómo sienten, cómo piensan, cómo desean, cómo recuerdan los seres humanos. Y así es como nace una obra que va a ser muy popular, que va a ser canónica en los claustros hispanoamericanos en las décadas de 1820-1830, que es la obra de Antoine de Destoues-de-Tracy, Elementos de Ideología. Pero también obras como esta que yo les estoy aquí presentando del médico Pierre Cabanis. Cabanis era de los que en su examen fisiológico del comportamiento humano decía que los pensamientos simplemente eran el producto de la secreción de un órgano llamado el cerebro. Es decir, la concepción que pudo haber primado en esta manera naturalista de comprender al ser humano, basada en un apegamiento a que el ser humano hace parte aún de la naturaleza,
era concebir que el pensamiento, las ideas de los seres humanos son secreciones de un órgano llamado cerebro y que era fácil explicar cómo se producía esa secreción según el propio Cabanis. Ese autor, este médico que escribió el libro Relaciones de lo físico y de lo moral en el hombre, que fue un libro utilizado en el Colegio San Bartolomé, en el Colegio Mayor El Rosario, que eran las universidades de aquellos primeros años republicanos, pues van a ser muy importantes para entender lo que estaba sucediendo en cuanto a la conformación de unas ciencias de apoyo a las tareas de formación del Estado republicano en las condiciones hispanoamericanas. Estos pensadores como Cabanis, como Condillac, como Locke, como Charles Comte, como Augusto Comte, como el mismo Destutt de Tracy, todos partían de una vieja frase de Francis Bacon que decía que todos nuestros conocimientos vienen de los sentidos. Ese era el punto de partida de todos ellos, que a partir de los sentidos había un proceso de elaboración del entendimiento y que si había un camino para percibir las operaciones del entendimiento humano, había que empezar por los sentidos. Y que ese camino de conocer el funcionamiento de los sentidos, transformando lo que se siente en deseos, en recuerdos, en memoria, en pensamiento, en fin, en deseos, era el mejor camino para lograr un gran propósito que era crear sistemas adecuados de gobierno. Condillac es el que había dicho eso a mediados del siglo XVIII. Si no conocemos las operaciones del entendimiento humano, palabras más, palabras menos, decía él, no podría lograrse el propósito de construir sistemas adecuados de gobierno. Quizás el libro que mejor plasma esa preocupación por entender al ser humano, por entender las características específicas de los pueblos para aplicar sistemas de gobierno, lo hizo en un libro que ustedes deben conocer, un clásico de los estudios políticos, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu. Conocer las operaciones del cuerpo y el alma, por tanto, de los seres humanos, se había vuelto un requisito para legislar, tanto en términos de lo moral como de lo político. Mire, aquí está la frase de Cabanis en que reivindica los viejos postulados de Bacon y cómo ellos se consideraban a comienzos del siglo XIX continuadores del postulado, de ese viejo postulado del empirismo británico traído a pensamiento filosófico francés. Y el mismo Cabanis es el que nos va a decir que entre 1799 y 1805, en el Instituto de la Sociedad de Observadores del Hombre de París, se estaba tramando la organización, una especie de creación de un nuevo dominio científico que se iba a llamar la ciencia del hombre, y que esa ciencia del hombre iba a estar compuesta al menos por tres cosas: por la fisiología, por el análisis de las ideas y por la moral. Y esas tres ramas unidas iba a ser para entonces la ciencia del hombre, lo que para los alemanes ya empezaba a llamarse antropología. De tal manera que, por lo menos para ciertas disciplinas, allí encontramos muy posiblemente una especie de origen protocientífico, de
una forma de saber que después va a tener repercusiones en la institucionalización de las ciencias humanas del siglo XIX. Así como aquí podríamos estar pensando en esta suerte de antropología llamada ciencia del hombre, por la unión de la fisiología, la moral, el análisis de las ideas, un poco más tarde, década de 1830, quizás estábamos pensando en la aparición de una física social, en palabras de Augusto Comte, que da origen a lo que para muchos es la puerta de entrada al mundo institucional de la sociología. En fin, estudiar al hombre físico fue por tanto un punto de partida de las ciencias humanas, la preocupación por ese hombre físico, por las operaciones, por las funciones del cuerpo, por sus acciones, por sus movimientos y por todo eso que pudiese determinar en la conducta humana, fue una forma de inicio del conocimiento, no solamente del cuerpo individual, sino del cuerpo social en general. Este fue otro médico, François-Joseph Bossuet, que fue muy útil en ese pensamiento fisiológico que tomó prestado esa pretendida ciencia del hombre en aquellos primeros años del siglo XIX. Y por supuesto también fue lectura obligada en los claustros universitarios hispanoamericanos en esos años. Y aquí, en esta frase, balance de Broussais, del médico Broussais, encontramos cómo destaca ciertos autores que él considera abrieron el camino de este tipo de reflexiones. La relación entre las medicina, especialmente la medicina, y la voluntad o el deseo de conocer el comportamiento de los seres humanos se volvió una. En fin, me he detenido en estos orígenes de las ciencias humanas para enfatizar lo siguiente y para ir resumiendo. Primero, hay que destacar los vínculos que estos albores de las ciencias humanas tienen con la medicina y las matemáticas. En el primer caso, con la medicina, de esta manera, cuando prácticamente el vínculo entre lo fisiológico y lo psicológico y lo sociológico era considerado como algo completamente inmediato. También tenían como punto de partida en las reflexiones todos estos señores que consideraban que todo estaba relacionado en el universo, que todo estaba ligado con todo en el universo, que había una relación entre el mundo natural y el mundo social, entre el mundo celeste, el mundo físico, el mundo de la naturaleza y el mundo de la sociedad. Es que había una especie de armonía universal y que al estudiar al ser humano estaban quizás violentando esa armonía o que no podía olvidarse esa armonía al tratar un asunto concreto o a un ser específico, que siempre había que ponerlo en relación con el resto de los asuntos del universo. Y para eso acudieron, por ejemplo, no solamente a la medicina, sino también a las matemáticas. Las matemáticas, además debía brindar, además de dar información económica o de brindar información estadística, se suponía que era útil en el plano de las ciencias morales de aquellos años, porque podría suministrar lo que algunos autores, entre ellos Jeremías Bentham, van a llamar la aritmética moral. Va a ser muy común que entre el siglo XVIII y principios del XIX se hablase de la aritmética moral en el sentido de la posibilidad de calcular el grado de felicidad común, que podían sumarse los intereses de los miembros que componen la sociedad, y si había en ese cálculo mayor placer
para la mayoría y menos dolor para la minoría de la población. Entonces, ese cálculo del grado de la felicidad común hacía posible aplicar el llamado principio del interés común, que se va a conocer también como el principio de la utilidad. Y el otro asunto que merece ser destacado en esta relación primigenia de las ciencias humanas con estos orígenes del Estado era en la necesidad de cumplir con la premisa de conocer al ser humano como sistema de funcionamiento en sus acciones, en sus sentimientos, en sus percepciones, con el propósito de saber legislar. Era una premisa necesaria para legislar, para saber gobernar, para saber definir el conjunto de lo social. No era posible legislar sin ese conocimiento previo. El Estado requería observadores del cuerpo individual y del cuerpo social. Es decir, necesitaba al médico, necesitaba a los que practicaran esas rudimentarias, si queremos llamarlo así, ciencias del hombre de la época, que permitían brindarle al Estado la información suficiente para saber de qué estaba hecho el ser humano, a qué estaba dispuesto a ser el ser humano, qué era la felicidad, el placer o el dolor para el ser humano, y de ese modo saber legislar. Por eso es que la legislación se volvió entonces, siguiendo el modelo bentamista y el modelo comtiano, pero no de Augusto Comte, valga la aclaración, sino de un filósofo del derecho de la época que era Charles Comte. La legislación se volvió un procedimiento de aritmética moral. En fin, las ciencias humanas nacen como pretendidas ciencias de la observación que podían suministrar datos sobre el comportamiento humano, tanto en lo individual y lo colectivo. Y entonces vamos a tener, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, tanto en Europa como en el mundo hispanoamericano, vamos a tener el uso ambiguo de una terminología que apuntaba a un dominio en plena constitución, que era el dominio de unas pretendidas ciencias del hombre. Entonces unos hablaban de aritmética moral, otros hablaban de física social, otros ya hablaban de psicología, por ejemplo Víctor Cousin, otros ya usaban la palabra antropología, u otros preferían hablar de una historia natural del hombre. Aquí tengo la presentación de algo de Estude Tracy. Estude Tracy, que fue un autor muy popular, insisto, en los claustros santafereños, y bueno, y también en Popayán. He visto que en los certámenes universitarios de Popayán en la década de 1830, los exámenes orales eran con base en los elementos de ideología. De Estude Tracy tenía una definición muy anclada todavía en el mundo natural del hombre, tanto que se permitió decir que la ideología es una parte de la zoología, porque el hombre era un animal, lo concebía así, un animal con facultades intelectuales. Y esa era una reflexión sostenida en toda la vena de la tradición del pensamiento empirista, tanto británico como francés. Y este es el otro pensador que yo les he dicho que no hay que confundirlo con Augusto Comte. Esa aclaración nos la ha hecho recientemente un estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional, que es un trabajo monográfico muy juicioso con base en el texto ya mencionado de José Eusebio Caro, La mecánica social, en que se creyó, o mejor, en que Jaime Jaramillo Uribe, en su ya clásico libro El pensamiento colombiano del siglo XIX, nos hizo creer que cuando Caro, en su librito, en su borrador del libro, citaba a Comte o mencionaba a Comte, estaba hablando del fundador del positivismo, y no era así. Este joven estudiante de la maestría en Historia de la Universidad Nacional, Carlos Rubén Helves, logró detectar que se estaba refiriendo a otro Comte, que era François Charles Louis Comte,
que tenía este tratado de legislación, que también fue rutinario en las clases de jurisprudencia en las universidades hispanoamericanas de los años 20 y años 30 del siglo XIX. Y él fue uno de los grandes expositores del método analítico, defensor de las bondades de ese método aplicado a las ciencias de la legislación y la moral. Para él era importante partir de la observación de los hechos y clasificarlos. Y así como observar los hechos y clasificarlos había tenido su éxito en el mundo natural, pues él consideraba que ese método tenía licencia para ser aplicado en las ciencias morales. Y ese método fue el que comenzaron a aplicar discípulos de estos autores, como en el caso neogranadino José Eusebio Caro. Aquí entonces estamos ante un momento que nos permite decir que las ciencias humanas hicieron parte de los dispositivos de expansión de un del dominio estatal. Estos jóvenes estudiantes como Caro o los mismos maestros universitarios que enseñaban jurisprudencia con los textos de Estude Tracy, de Bentham y de Charles Comte, como Ezequiel Rojas, como Florentino González, como Isidro Arroyo. Estos profesores todos terminaron en esos años también, 1839, 1838, 1840, redactando lo que fue el primer Código Penal colombiano, redactando el primer Código Nacional de Policía y redactando el primer Código de Ciencia Administrativa en esos años de la segunda mitad de la década de 1830. De tal manera que estamos ante una ofensiva legislativa que es el resultado en muy buena medida del atemperamiento de cierto conocimiento acerca del ser humano aplicado a las prioridades del Estado. El Estado necesitaba comenzar a legislar, a ordenar el mundo después de una etapa de caos y de revolución política, de desorden, de ruina incluso. Entonces, estos profesores fueron funcionarios de Estado que cumplieron la labor de redactar los primeros códigos, leyes para gobernar y vuelvo a decirlo, amparándose en lo que lograron conocer como principios de lo que iban a ser las ciencias del hombre aplicadas al ejercicio de gobierno, al ejercicio de gobernar. Por eso es que este lenguaje de las ciencias humanas es un lenguaje plenamente estatal, es un lenguaje dominado por el Estado, distribuido, administrado por el Estado, y por eso es que yo en esta exposición, que espero que ustedes hayan comprendido, me permití decir que las ciencias humanas, por lo menos en este tramo, son ciencias de Estado. Y creo que en adelante, en lo que nos quede de vida, si el coronavirus nos lo permite, y bueno, y si el Estado colombiano con todas sus falencias lo permite, yo creo que el futuro más inmediato nos va a demostrar que otra vez esa relación entre ciencias humanas y Estado merece una especie de recomposición, una especie de mutuo acuerdo, de mutuo arreglo con el fin de volver a establecer una relación orgánica en que el Estado hace sentir la importancia de los oficiantes de las ciencias humanas y sociales, porque las ciencias humanas y sociales siempre le han suministrado al Estado información, indispensable para las tareas de gobierno, para las tareas de administración de territorios, de recursos, de la población, en fin. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Ahora, si bien entiendo, damos paso a preguntas, a observaciones
Luis Alfonso, usted dirá. Bueno, listo, profe, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas para el profesor. Las personas que deseen hacer una pregunta o un comentario, levantar la mano, por favor, ya pueden habilitar el micrófono. Agradecemos que lo habiliten solamente las personas que van a hablar, que van a hacer la pregunta, y también pueden utilizar el chat para, para preguntarle al profesor. Listo. Entonces, estamos atentos. Puede que escriban en el chat, ¿no? Sí, sí, también pueden escribir en el chat si no desean hablar, y también es un poco más rápido. Lo que pasa es que yo aquí no encuentro el chat. Ah, ya lo vi. Ya vi el chat. Sí, en participar, al lado de participante. Sí. Ya lo abrí, ya lo tengo aquí. No, nadie ha preguntado nada. No, no. Espero que hayan entendido. Bueno, aquí hay una persona que dice hola, entonces esperemos que escriban. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, ya habla. Angélica Bazán. No te estamos escuchando. Habla Angélica Bazán. Angélica Bazán. ¿Aló? No te Yo no estoy escuchamos muy bien. escuchando. No, tienes la conexión, se te escucha como entrecortada. Entonces no sé si deseas mejor Sí, escribir tu ¿Y pregunta. ahora? si quiere escribir la pregunta. Bueno, ¿quién más quiere participar mientras la Muy chica? buenas tardes. Sí, Carlos. Sí, Carlos, ¿puedo activar la cámara para que... Buenas tardes, profesor. Claro que sí hemos comprendido, muy buena su exposición, me ha gustado mucho y quería preguntarle, en esa exposición muy bien desmenuzada con relación a cómo el Estado le conviene o condiciona el estudio de las ciencias humanas, y especialmente porque lo contextualizó con Colombia, que me gustó mucho esa parte, cómo en algún momento esas ciencias sociales y ciencias humanas en algún momento pueden llegar a ser pues contraproducentes para el Estado y que no va conforme a sus intereses. Entonces, ¿cómo se da esa relación cuando el Estado ve como, por ejemplo, digámoslo así, la sociología como un elemento de peligro para su misma integración o los propósitos que tiene? O por decir, un estudio de la historia que demuestre que la historia que nos están mostrando no es la real a lo que se da, en fin, desde las ciencias humanas, cuando va en oposición a lo que ellos tratan de condicionar. Entonces allí hay esa inquietud porque de pronto queda como que el Estado pues, va a condicionar a aquellas que le conviene, pero ¿qué pasa en el caso cuando van en oposición a lo que ellos quieren establecer en su gobierno? Voy a esperar otra pregunta. Profe, sí. Vea, hay otra pregunta en el chat. Sí. Hay dos preguntas en el chat, profe, entonces no sé si va respondiendo una por una o si las espera todas. Todas o una Buenas parte. tardes. Voy a esperar otra más. Listo. Buenas Buenas tardes. tardes. Adelante. Sí. Bueno, mi nombre es Angélica. Está bien entendido este
digamos, este seminario, los temas tratados por el profesor. Yo soy economista y como dice el profe, nuestra ciencia como economista está condicionada a, digamos, a los requerimientos del Estado como tal. Pues digamos que hablamos en un principio de economías políticas, pero actualmente podemos hablar de políticas económicas. O sea, son los reajustes que con el tiempo el Estado le va dando para condicionar, digamos, dependiendo del contexto histórico y dependiendo las necesidades de ellos de reajustar las teorías económicas a su plan de gobierno. Entonces aquí vemos que la economía es una ciencia útil, es una herramienta para controlar, digamos, los planes del Estado hacia la población. Sí. Bueno, yo voy a responder a esas dos preguntas porque además considero que están muy relacionadas, que tienen allí algo en común. El Estado, desde su constitución, siempre ha apelado a formas de conocimiento científico de la sociedad. Otra cosa son las relaciones históricas del Estado con las disciplinas de las ciencias humanas y con sus oficiantes. El Estado no ha cesado de tener relaciones con la sociología, ni con el derecho, ni con la economía. En su historia, el Estado ha mutado y ha privilegiado ciertas relaciones en desmedro de otras. Hubo un momento en que la historia era ejercida incluso por los mismos funcionarios de Estado. No olvidemos que la primera gran historia de la Revolución de Independencia la escribió un señor que al mismo tiempo era funcionario de Estado, José Manuel Restrepo. Era una cercanía muy inmediata entre ser funcionario de Estado y ser historiador. Esos alejamientos, distanciamientos e incluso hostilidades son con ciertas tendencias de las ciencias humanas. Es decir, cuando las ciencias humanas no son reproductoras del lenguaje institucional, de un lenguaje institucional de la época, entonces ahí hay un conflicto. Y eso me permite hablar de algo más que es una buena advertencia. No sé si ustedes han leído en alguna parte la definición de los rasgos de nuestras ciencias. Y entre esas ciencias que nosotros practicamos hay un rasgo que las distingue y las hace muy diferentes de otras ciencias. Eso se resume en la palabra, una palabra un poco rara, heteronomía. Se escribe con H, heteronomía. Heteronomía quiere decir que son unas ciencias desde el punto que no son autónomas, dicho de otro modo. Mientras hay otras ciencias, ustedes podrían pensar cuáles son plenamente autónomas, sobre todo en los procedimientos de recepción de los miembros de esa ciencia. Me explico. El conocimiento filosófico, el conocimiento histórico, el conocimiento sociológico, son conocimientos que son discutidos a veces por todo el mundo. Es decir, todo el mundo sabe algo de historia, o de sociología, o de filosofía, o de política. Y cualquiera puede aparecerse en un congreso de historia o en un congreso de sociología sin tener los títulos que corresponden a esa formación. Eso no sucede en medicina. En medicina, incluso en las peores escuelas de medicina, pues hay que usar la bata blanca o hay que cumplir ciertos ritos de iniciación y de consolidación. ¿Sí me escuchan? Que los perdí de vista, no los veo, no veo a Sí, señor, nadie. los escuchamos. Entonces, ese problema de la muy débil autonomía de las ciencias humanas pesa mucho en su funcionamiento. Entonces, esa falta de autonomía hace que sean ciencias utilizadas frecuentemente por el poder.
pero utilizadas de tal manera por el poder que sean, por supuesto, útiles, cómodas, adaptadas a lo que el poder necesita, sean auxiliares, sean funcionales al poder. Y lo que no es funcional se vuelve entonces disidente, o se vuelve heterodoxo, o se vuelve subversivo, en fin, y eso es lo que suele suceder. Pero eso no quiere decir que esas ciencias, que los conocimientos de esas ciencias sean conocimientos vedados por el Estado, porque muchos de esos conocimientos el Estado los necesita y los seguirá necesitando. Ahora, sobre la importancia o utilidad de la economía, que en ciertos momentos del Estado se volvió muy evidente. Hasta tiempos muy recientes y sobre todo en estos tiempos de pandemia ha habido una reflexión acerca del peso que tuvo por lo menos en los últimos 40 años los economistas en las direcciones de los estados nacionales, en la dirección de las políticas económicas y, en fin, en la entronización del neoliberalismo económico a nivel global. Ahora, esa ciencia que aparentemente ha sido tan útil, su utilidad ha sido cuestionada. Y ellos mismos, los economistas, ahora reconocen que su conocimiento es relativo y que han emergido unas formas de conocimiento que incluso creíamos que no existían, sobre todo en el ámbito de las ciencias de la salud. Y ahora el economista sabe que no puede resolver el problema que tenemos hoy en día, no lo podemos resolver con base en recetas económicas. Allí van a tener que intervenir otras ciencias humanas, otras ciencias sociales que tendrán que ayudarle al economista, o mejor, que el economista era parte de los grupos de ciencias que tendrán que sentarse a ver cómo resolver este callejón en que nos ha metido una pandemia. Entonces, son los hechos y los momentos históricos los que nos van señalando qué ciencias históricamente cumplieron su labor de utilidad y cuándo otras se vuelven más útiles y apremiantes y más necesarias para el Estado que otras. Pero ahora parece ser que no es la economía. ¿Algo más? Profesor, vamos a leerle las preguntas que están acá en el chat y después seguimos con las preguntas, con más preguntas. Bueno, la primera pregunta la hace la señora Nairobi Padilla y dice lo siguiente: las tecnologías del saber expuestas por Foucault y las tecnologías de poder, ¿cómo constituyen un aporte a la antropología lingüística? ¿Algo más? Bueno, sí, hay otra pregunta que dice: a pesar del indudable aporte de las ciencias humanas al desarrollo del Estado, parece que algunas han perdido este estatus que antes tenían. ¿A qué se debe esto según su opinión? Hay La otra. pérdida de las ciencias humanas. Sí. El señor Anderson Hill dice: ¿por qué en la historia ha sido tan difícil aplicar estas pautas metodológicas de Foucault como la arqueología del saber? Y una segunda pregunta del mismo dice: ¿en qué momento se pierde esa condición de importancia de las ciencias sociales y humanas? ¿Seguimos, profesor, o va a responder esa porque hay otras acá? Voy a responder esas. Listo. Está un poquito difícil la comunicación ahora. Pero sí me escuchó bien. ¿Sí me escucha? Sí, Sí, escuché sí, la señor. pregunta, sí. Sí. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con la obra de Michel Foucault. Foucault mismo no pensó que fuese tan
importante en el ámbito lingüístico. Él mismo no quería ser considerado como alguien que se había entrometido con la ciencia lingüística. Sin embargo, en sus propuestas de análisis del discurso, sí incide en cierta revaloración de lo que debe hacerse como análisis del discurso. Yo considero, para responder a la pregunta de las tecnologías del poder y la relación con la antropología lingüística en Foucault, es que Foucault, por lo menos en lo que yo conozco de la arqueología del saber, él nos está diciendo que detrás de todo enunciado hay un sujeto que enuncia. Y el sujeto que enuncia puede ser un individuo, puede ser un colectivo, puede ser una institución. En todo caso, siempre hay un agente discursivo que está detrás de lo dicho. Y que ese agente discursivo es un agente histórico, es decir, está históricamente situado. Entonces, saber dónde está situado el agente discursivo proporciona mucha información en relación con las tecnologías del poder, porque nos permite saber cuál era el estatus del individuo cuando hizo un enunciado. No es lo mismo enunciar algo cuando uno está preso o en la clandestinidad que cuando uno es el director de un hospital. Esa diferencia de estatus hace que lo que digamos tenga más o menos autoridad, tenga más o menos. Y entonces no es tanto lo que dice, sino quién lo dice. La importancia de quién lo dice nos remite a la situación sociohistórica del sujeto. Desde ese punto de vista, ahí no solamente es importante el hecho lingüístico de haber enunciado algo, sino el hecho sociohistórico y, por qué no decirlo, antropológico, de quién era la persona que dijo eso, en qué situación de estatus estaba en el momento como presidente del país, si lo dijo como un fugitivo o lo dijo como un delincuente, en esa condición que lo haya dicho. Ahora bien, me queda muy difícil valorar por qué la arqueología del saber no ha tenido el éxito pretendido. Bueno, tendré que decir, para empezar, que Foucault, cuando propuso el método, era más un balance de un método que él ya había aplicado en sus obras sobre la historia de la locura, principalmente. Entonces era sacar en limpio algo que ya había hecho, como fue la aplicación de su método arqueológico en la historia de la locura. Y él mismo desestimó seguir trabajando con ese método. Lo que sí nos podemos preguntar es por qué el método quedó arrumado, quedó olvidado y no hubo una validación epistemológica en otros campos de conocimiento aplicado a otros objetos. Yo soy de los que piensa, por mi poca experiencia, que el método es exigente, sí, y quizás porque es un método exigente desde el punto de vista empírico, no lo usamos. Digamos, esa comodidad Profe, se le está entrecortando la comunicación. ¿Sí me habrán entendido? Sí, se le entrecortó fue ahorita, hace como 5 segundos. Bueno, Listo. Entonces, voy a responder a esa preocupación que les he escuchado a varios por la condición de las ciencias humanas, por la pérdida de estatus, por la pérdida de importancia para el Estado. Yo comienzo por decir lo siguiente: ese no es un problema de las ciencias humanas, es un problema del Estado, es un problema de lo político. Es decir, ¿por qué el mundo político ha desestimado las ciencias humanas? Pero insisto, ese es en un ámbito del funcionamiento de lo político en que las ciencias humanas no aparecen.
Sí, es cierto, la historia fue abandonada de los currículos en la educación media, en la educación básica, pero en el funcionamiento de la política sigue siendo necesario el conocimiento histórico. Los señores que hacen política, buenas o malas personas, corruptos o no, tienen información sociohistórica. Necesitan apelar a técnicos. Ahí el científico de las ciencias humanas se vuelve un técnico que le suministra información al legislador. A los individuos que legislan en el Senado, en el Parlamento, tienen de todos modos que acudir a información sociológica, a información proveniente de alguna disciplina de las ciencias humanas. Es cierto que ha sido relativizada la ciencia humana, que no tiene el estatus ni la visibilidad de otras profesiones, que su utilidad está puesta entre comillas, pero sigue siendo indispensable como premisa para las funciones gubernamentales. Y eso no se puede perder de vista. Ahora, ese no es el único ámbito de importancia de las ciencias humanas, el de proporcionar información u orientación para que un Estado funcione, mal o bien. No, puede suministrar información, orientación para la sociedad. Y muchas veces las ciencias humanas pueden servir de intermediario cultural entre el Estado y la sociedad. ¿Qué más lea? Listo, profe. Vamos a leer más. Ya quedamos por aquí, por el señor Adolfo Martínez. Dice, el sentido de la utilidad de las ciencias para el Estado dependerá del aporte que éstas le concedan para establecer mecanismos de control social. Alejandra Vinchira dice, y se volvieron útiles solo en los espacios relacionados con el bienestar inmediato de las poblaciones. La señora Silvia dice, un comentario. Debemos convertirnos en un sujeto arqueólogo en el proceso de nuestro trabajo de investigación. Y una última pregunta que dice, profe, ¿considera que las ciencias humanas han perdido la esencia humanística que la caracteriza? Listo, profe. Hola, profe. No le he podido, no, está muy débil la comunicación, no le he podido entender los últimos 5 minutos. Listo, profe, le voy a leer. Ahora sí me escucha. Sí, me he estado conectando y desconectando. Ok. Se ha interrumpido. Entiendo que me estaba leyendo preguntas. Sí, señor, vamos a leerlas de nuevo. Me dijo que ya me está escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Muy mal. Profe, y si usted las lee usted mismo, Hay una tiene, resonancia. usted las puede leer en el chat, sí, sí, sí puede. Voy a apagar el abanico, a ver. Estoy tratando de abrir el chat, pero no me abre. Voy a tratar de leerle. ¿Sí me escucha ahora? Sí, ¿Está bien? mejor. Ahora está mejor. Listo. El sentido de la utilidad de las ciencias para el Estado. No, otra vez No. se dañó. Bueno, profe.
yo pienso que como al profe se le han presentado dificultades últimamente con la conexión, entonces yo creo que debemos de concluir aquí, profe. No sé qué opina usted. Y de pronto esas preguntas que cada uno tiene, se las pueden escribir directamente al profesor. No sé si tiene un correo donde esas personas que no se les pudo responder la inquietud, porque igual también cuando él habla se le escucha entrecortado. Entonces, no sé ¿qué opina usted, profesor? Si seguimos o si lo dejamos hasta aquí y que cada Sí, quien... sí, puede, sí. O si alguien puede reunirlas y mandarlas en un correo. Sí, claro, Puede perfecto. darles mi correo. Sí, claro, igual yo ahorita voy a copiar y pegar esto por acá también para tener la información. Entonces, yo les paso el correo y las personas que quedaron con sus inquietudes, pues se las hacemos llegar al profesor porque como ya estamos viendo la conexión del profe está fallando. Por suerte, pudo darnos la conferencia y empezó a fallar fue después. Entonces, profesor, le damos muchas gracias por la conferencia, por sacar Bueno, este tiempo para nosotros. Muchas gracias y gracias. disculpe la molestia. No, profesor, eso está pasando en todas partes aquí, así que no es nada raro. También le damos gracias a todos los participantes de todas las maestrías eh, por estar aquí también nutriéndose más acerca de esta conferencia. En nombre del profesor Alarcón, les damos gracias a todos, al profesor. Él tuvo un problema también con la conexión en estos momentos. Entonces, en nombre de él, les manda a decir que muchas gracias a todos, al profesor, a los estudiantes, a los coordinadores, a los asistentes, por haber hecho posible este espacio. Les recordamos que las personas que asistan a las 3 sesiones van a tener una certificación, entonces los esperamos la próxima sesión, que va a ser el 18 y también el 25. El 18 vamos a estar con el profesor Humberto Quiseno, también se les estará enviando el link, se les estará enviando la información para que puedan asistir. Entonces, muchas gracias a todos los estudiantes. Por acá están preguntando. ¿Cómo comprobar la asistencia? Bueno, Zoom nos manda un listado de todas las personas que estaban conectadas. Entonces, por eso no tenemos problema. Entonces, muchas gracias a todos y damos por concluida la conferencia el día de hoy. Los esperamos la próxima reunión. Profesor, Adiós. muchas gracias de nuevo y que esté bien. Adiós para todos. Gracias a usted, Lea. Listo, chao. Gracias, Lea. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bueno. Jesús Batista me dice, no olviden el documento que habló el profesor al principio, enviarlo a los correos. Bueno, ese documento se envió junto con la invitación, ¿oyeron? Está en todos los correos de los estudiantes y también de los aspirantes que están aquí en estos momentos. Yo se los mandé junto con la programación, con la publicidad, y ahí está en un adjunto PDF. Yo se los mandé a los estudiantes de maestría en filosofía y a los de maestría en historia. Sareli se los mandó a los estudiantes de maestría en estudios de género y Doris Silvana se lo mandó a los estudiantes de lingüística y de literatura. Entonces todos los deben de tener en sus correos. Yo se lo envié a un chico que no es estudiante y que estuvo ahorita interesado aquí y se lo mandé, pero todos los tienen en su correo. Igualmente si a alguien no le llegó, entonces me escribe a mí al correo Lea Álvarez, se los voy a escribir aquí. Se los voy a escribir aquí. Ya saben, si alguien quiere también la grabación de la conferencia, también me escribe a ese correo para mandárselo. Yo copié y pegué las preguntas y se las voy a mandar al profesor. Y cuando me las respondan, creo que tengo identificadas las personas, unas son de filosofía y las otras yo le pregunto a las chicas
y les mando la respuesta del profesor. De nuevo, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.